catapultar a la sociedad mediante la educación superior y cuál es la percepción que se tiene a los alrededores de la ciudad sobre las posibilidades de llegar a la universidad, que vemos que son muy reducidas. Llegar a la universidad, si es posible, solo se llega hasta quinto o sexto grado. Sí, el caso de Honduras es bien claro, pero es que el asunto de la deficiencia de nosotros en el campo educativo con respecto a otros países es también la misma deficiencia que tenemos en lo económico con respecto a otros países, en lo social con respecto a otros países, y viene por la ausencia de una estrategia integral país para sacar adelante al país en lo económico, en lo político y social, y que para mí la base de todo eso es la educación. Es que cuando uno define carreras universitarias, uno debería de ubicarse primero para dónde ve el mundo, ubicar las grandes tendencias del planeta, del mundo, porque eso te define necesidades, evoluciones, ofertas, demandas, situaciones de mercados, situaciones de sociedades. Y es allí cuando derivando del mundo uno define la situación del país y cuál es el papel del país, para recién caer entonces en cuál es el papel de la educación. Uno no puede definir, sacar una carrera universitaria a un campo sin mirar cuál es la demanda de ese profesional para ese campo específico en el país y hoy en día en el mundo. Porque un graduado universitario ya no se sabe en qué país debería de ir a prestar sus servicios profesionales. Y eso te define problemas tan grandes como, imagínate en Honduras, las disputas terribles que tenemos por la definición de un salario mínimo. Eso es para la gente más pobre, la gente indigente, que no puede casi hacer cosas, que le pagan muy poco porque no sabe hacer nada. ¿Qué hubiera pasado si todas las personas que ganan salario mínimo en Honduras fueran neurocirujanos o ingenieros con alguna especialidad complicada? No estaríamos peleándonos por salarios mínimos, por mediocridades. Entonces nosotros tenemos un país en una situación de mediocridad, de miseria, de abandono, pero el sistema educativo es también un sistema educativo en mediocridad, en miseria y en abandono. Y no se trata de que, pero Honduras es el que más gasta en promedio, porcentualmente en América Latina en educación. Bueno, hay que ver de qué tamaño es el presupuesto del país, y aunque el país es pequeño, y es cierto, el presupuesto de la República está bastante orientado en ese sentido, es que no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, y es un tema de prioridades. Enséñame cuánto del presupuesto en educación se está gastando en laboratorios, cuánto del presupuesto en educación realmente llega al aula. Estamos, y eso lo podríamos decir desde el kinder, la primaria, pero hoy estamos hablando aquí en educación superior, y yo te digo tres palabritas. Adenina, citosina, guanina. ¿Qué universidad de Honduras está desarrollando carreras relacionadas con eso? Eso estoy hablándote del código del ADN, estamos hablando de ingeniería genética, estamos hablando que eso, con el código binario, que es el código de la computación, y con la parte de las telecomunicaciones, eso es lo que va a definir la creación de las futuras carreras en el mundo. Que de esas carreras se dice que en el siglo XXI, tal vez las 6 carreras, de las 10 principales, unas 6 todavía ni se han inventado. ¿Por qué? Por lo que tú mismo mencionabas, la sociedad del conocimiento, que nace de una revolución del conocimiento que ha habido en el mundo. No podemos desconocer lo que ha avanzado la genética, lo que ha avanzado la biotecnología, lo que ha avanzado la computación, lo que ha avanzado las telecomunicaciones. Todo eso es hacia donde el mundo va. Son mega tendencias que definen realidades del planeta Tierra y en las cuales Honduras no está inmersa. El no estar inmersa en todas esas cosas le provoca problemas de inserción en el mundo globalizado, le provoca problemas de competitividad. ¿Qué productos puede hacer Honduras, como dices tú, que usen cada vez menos materia prima y que cuestan cada vez más dinero? Porque llevan conocimiento agregado a esos productos, llevan ese valor agregado. Pagas más y más por un celular cada vez más chiquito, pero cada vez más poderoso. ¿Dónde estamos entonces los hondureños capaces de agregar conocimiento? Honduras está bien lejos de todo eso y el problema es la falta de conciencia de todos los sectores. Cuando miras el Tecnológico de Monterrey, ¿quién es el presidente de la Junta Directiva del Tecnológico de Monterrey desde hace muchos años? Se llama Lorenzo Zambrana. En Honduras no sabemos quién es Lorenzo Zambrana, pero es el presidente de Cemex, la tercera cementera más grande del mundo. ¿Por qué está él ahí? ¿Por qué el año 95 el año 2003 que estuve en el TEC de Monterrey, Lorenzo Zambrana el día anterior había inaugurado con el presidente Vicente Fox
un nuevo edificio del TEC de Monterrey dedicado estrictamente a biotecnología. Gobierno, sector empresariado y universidad unidos en un proyecto biotecnológico para un país. Sí, esos son los proyectos que necesita el país. Promover la investigación. Eso es un caso no solo en Honduras, toda Latinoamérica ha pues casi olvidado lo que es la investigación, salvo Chile, que está así haciendo buenas investigaciones, y eso se ve traducido, por ejemplo, en la cantidad de patentes que produce cada país al año. Estados Unidos es en toda América pues, el que produce más patentes, pero hay casos como por ejemplo Japón que son abismales las diferencias que hay con las patentes. Hay países, principalmente en Asia, que vemos de que tradicionalmente eran agrícolas, arroz y otro tipo de productos, y hubo un momento en que decidieron dejar la agricultura y pasarse a la industrialización y a la tecnología, al punto en que casi toda la comida pues la tienen que importar. Es decir, ellos compran la comida hecha y se han dedicado a la tecnología y eso les ha dado resultado. En el caso de Honduras, vemos de que a veces tenemos pues, una visión que no es apegada a nuestra realidad. Tradicionalmente nos hemos concentrado en lo que es la agricultura, pero si vemos nuestro territorio nacional, más del 80% es de vocación forestal. Tenemos un porcentaje muy reducido de vocación agrícola y pensamos que el futuro de nuestro país es la agricultura. Entonces desperdiciamos los bosques, los queman muchos indígenas o campesinos para sembrar cuando la vocación es sembrar. Es decir, que si deberíamos de promover un plan de desarrollo debería ser focalizado a explotar los bosques de una manera racional, por supuesto, pero continuamos con esa visión de conformarnos de tener un buen café, un buen banano, que es bueno, es cierto, hay que producir, pero no hay que olvidarse de una visión macro, que hay otros factores como la educación que pueden ayudar a salir nuestro país. Señor Salgado, ¿cuáles son para usted las fortalezas y debilidades que tiene entonces la educación superior en nuestro país? Bueno, resulta paradójico, pero una fortaleza que tenemos respecto a lo que pasa en el área centroamericana es la relativa organización del sistema de educación superior. Yo visito frecuentemente Costa Rica y me comunico con muchos compañeros a nivel centroamericano, y Costa Rica, que normalmente se trata de colocar como ejemplo para todos. Cuando uno ve el sistema de educación superior en Costa Rica, no crea que está sumamente organizado. Tiene 5 universidades estatales, 50 privadas. La otra vez quise conseguir información sobre matrículas de las universidades en Costa Rica. Me decían, mira, es difícil aquí en Costa Rica. Igual me dijeron en Guatemala, igual me dijeron en Nicaragua. Pese a todas las dificultades que tenemos, las disputas que hay en el Consejo de Educación Superior, pues hay un relativo orden. El término que sabemos quiénes somos, por lo menos. Pero obviamente las debilidades son las que ha estado mencionando Marcial. Y otras, acabo de estar leyendo un artículo interesante de Yamil Salmi, un consultor del Banco Mundial que está dedicado a educación superior desde hace algún tiempo. Y el último informe que ha escrito se llama Universidades de Clase Mundial. Cuando uno lo lee, le da tristeza, pero también dice, bueno, yo creo que algo podemos hacer, ¿verdad? Yamil Salmi plantea claro que el Estado tiene que jugar un papel importante. Si tenemos 20 universidades, el Estado tiene que seleccionar cuáles universidades públicas, cuáles universidades privadas hay que apostar para poder entrar en la categoría de clase mundial, no todas. O facultades, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Facultades de ingeniería, facultades y apostar en lo que mencionamos, apoyos para los laboratorios, para la investigación, contratación de profesores internacionales. Así es. Todas las universidades de clase mundial tienen profesores internacionales vinculados a la investigación, circulación de estudiantes también a nivel internacional, apostar más por los posgrados. Nosotros tenemos más estudios de pregrado que posgrado, apostar por estas nuevas carreras que está Marcial mencionando, ¿verdad? Las que se están moviendo a nivel del mundo. Yo creo que no necesitamos 50 años ni todo eso, porque eso tiene que ver con el pasado. Es decir, pero los historiadores hablan que el tiempo histórico se va cortando. Es decir, podemos lograr si comenzamos en serio. Si no comenzamos en serio, nunca vamos a movernos.
Entonces es una estrategia del Estado con universidades públicas, con universidades privadas, y decir, nos vamos a mover en 10 o 15 o 20 años aquí. Y creo que podemos tener buenos resultados. Y esa es la debilidad que tenemos. Aún en el sistema de educación superior no tenemos un plan estratégico de desarrollo. Hay apertura de universidades, hay públicas o privadas, hay apertura de carreras, pero no obedecen a un plan estratégico, ¿verdad? O regional, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a fortalecer con profesionales tales regiones o lo que sea. Entonces, esa es una debilidad bastante fuerte. Es decir, estamos formando profesionales, ¿verdad? Formando profesionales, y algunos muy buenos, otros de regular calidad, otros quizás muy malos, pero no tenemos un plan estratégico que mueva al país. En general, creo que el gobierno ha entendido que tiene que centrarse más en la educación básica o la educación primaria, pero tal como usted lo estaba mencionando, mire, para el desarrollo de un país, educación media y educación superior es la clave. Usted está formando los recursos. En educación media no pasamos de tener siempre como un 30-35% de cobertura. Se ha establecido que requiere como mínimo un 50%. Y en educación superior, más o menos en América Latina, un 30%. Andamos casi llegando al 15%, a la mitad. Tenemos que tener una mejor cobertura, sobre todo en las áreas rurales del país, pero con niveles de calidad. Con esos parámetros más o menos cuantitativos y elementos cualitativos podemos pensar en serio, pero siempre la gran tragedia que tenemos es eso, ¿verdad? De que pasa el tiempo y no se ven esos planes estratégicos que diga, nos vamos a mover aquí en el campo de la educación superior. Sí, vemos, compartimos su opinión. Una de las deficiencias es debilidades. En la infraestructura se debe fortalecer más los laboratorios, mejorar la docencia. Hay excelentes docentes en universidades, pero no son en su mayoría. Se debe tener un control, y eso sabemos que actualmente la rectora de la Universidad Nacional Autónoma está procurando eso, resaltar y filtrar y monitorear lo que es la docencia, inclusive con hora de llegada y hora de salida, que ha tenido pues mala recepción por parte de los docentes de la universidad, pero son cambios que se están promoviendo. Vamos a ir a una pausa comercial. Al volver abordaremos el tema, cuáles son los aspectos positivos y negativos de una posible autonomía de las universidades privadas y cómo podemos entonces colaborar a formar la docencia, y también la situación real que se da. Si usted ve la situación de pobreza que viene en nuestro país, el porcentaje de personas que se gradúan de la universidad, el porcentaje de personas que reduce significativamente que logran un posgrado, y no solo a veces aquí, sino en el exterior. Ese reducido porcentaje, cuando llega a nuestro país, no logra ubicarse y no logra pues obtener un trabajo y aprovechar los conocimientos del país, lo que hace que muchos se vayan a otros países a buscar oportunidades. Es decir, que aún cuando hay un porcentaje muy reducido de hondureños que tienen la posibilidad y la bendición de capacitarse, aún así el país no ofrece las posibilidades de que estas personas puedan desarrollarse e implementar sus conocimientos en el país. Ya regresamos en breve, continuando hablando sobre esta temática de la educación superior aquí en Primer Plano. Este año Canal 30, 12 TV y Canal 8 quieren pedirle su colaboración para que cientos de hondureños tengan una Navidad con calor. Por sexto año consecutivo, la campaña Regale una cobija con amor y pase una Navidad con calor será una realidad solo con su colaboración. Si tiene una colcha que no utilice, no lo piense dos veces. En nuestras instalaciones en la colonia Maradiaga estaremos esperando su ayuda, y los que más lo necesitan se lo agradecerán. Nuestros teléfonos son 22 25 3802, 22 25 4319, 22 25 4316 y 22 25 4317. Para darle otra vista a su casa, puede ir a Value Center, donde encontrará todo para su cocina. O para hacer de su dormitorio un lugar más acogedor, o sorprender a un ser querido con un regalo. Value Center, ubicado en Mall El Dorado, Mall Multiplaza y Plaza Marí. Value Center tiene todo para su hogar.
Usted sabe que merece conocer las noticias.